que sea posible. Y siempre que sea posible significa ni más ni menos que lo siguiente. Yo monto, me he anotado cómo se llama, espero decirlo bien, la cámara... ¿Cómo era? Gesell, era. Bien. Yo la dispongo. No la hay, ya les digo. Después hablamos de dinero. No la hay. Si lo hubiere, yo le puedo trasladar preguntas. Si no es posible que yo, acusado, le traslade preguntas por la razón que sea, el menor tiene que volver. Pocas cosas son inapelables en el derecho, pero esta se la digo yo, es literal. La ley dice, si es posible se le trasladan preguntas. No, eso ya les digo yo. Si no es posible trasladarle las preguntas del padre, de la madre o de la persona, si no es posible en ese momento, va a tener que volver seguro, la prueba es nula. Porque tiene que haber siempre la contradicción. Si no lo contradigo en el juicio, lo tengo que contradecir allí. Y si no lo puedo contradecir allí, lo voy a tener que contradecir en el juicio o la prueba es nula. Pues les digo que, claro, el Estatuto de la Víctima, sí, el Estatuto de la Víctima, sí, pues estará muy bien para, no sé, para ganarse una medalla o para sacar el titular o para dejar contentas a las asociaciones de víctimas que no lo están en absoluto, porque esta mañana hablé precisamente con otra asociación de víctimas, decían, es que esto es el Estatuto de la Víctima, y decía, bueno, claro, bienvenidos al mundo real. Por supuesto no sirve para nada. Sirve para que el ministro de turno le dé la mano a un par de representantes de algunas, sonría y salir en portada de algún periódico. El artículo tal cual está ahora dice que si el juez quiere y si es posible, que a lo mejor no quiere y sobre todo a lo mejor no es posible, se le tomará declaración al menor una única vez con un experto que no se dice cuál es. Se dice además, cuando a la vista de la falta de madurez de la víctima, que no nos dice cómo la vamos a determinar, con lo cual se cadra, así básicamente, se cadra, le tomamos la declaración de este modo. Y si no, lo hacemos declarar en un momento y luego obligatoriamente en un segundo momento. Eso sí que ya tengo malas noticias, los dos momentos van a ser obligatorios seguro. Es un primer lugar. El derecho es así. Después hablamos del derecho para que no se piensen, claro, salen de aquí, claro, tienen un profesor de derecho y no salen de aquí diciendo que el derecho no sirve para nada, entonces es que no me gano bien el pan. Porque es la primera cosa que tienen que saber. Miren, en otra maniobra de estas de marketing estupenda, a la que nos tiene acostumbrado el legislador, se reformaron en el 2015 los delitos sexuales contra menores. Se reformaron muchos, se reformaron todos los delitos sexuales, y se dejó una situación que, respondiendo a la pregunta que hacía Estrella al comienzo, decía, vamos a ver si hubo una mejora de derechos. No, en absoluto. Suponiendo que el Código Penal pueda llegar a superar una mejora de derechos de algo, lo cual es muy discutible, desde luego no lo han hecho y no lo han hecho bien. No lo han hecho en absoluto bien. Voy por partes y ya les digo que no voy a ser nada cansino, Yo solo quiero que queden claras las dos ideas fundamentales y sobre todo expresarles un poco cuáles son mis conclusiones sobre este tema, que es un tema muy complejo. Miren, la reforma estrella fue la elevación de la edad de consentimiento de las relaciones sexuales de los 13 a los 16. Hasta ahora, la edad de consentimiento de relaciones sexuales, el consentimiento válido, la edad a partir de la cual un menor podía consentir válidamente relaciones sexuales, eran los 13 años. Se alega, y es una verdad a medias, se alega por el legislador, hay que subirlo a 16, porque el Comité de la ONU para Derechos del Niño dijo que había que elevarlo, lo cual no es cierto. No es cierto. En el informe lo que dice es, nos sorprende que la edad sea muy baja. No dice que haya que subirla. Miren, el tema de la edad de consentimiento es un tema muy complicado. Muy complicado. Es tan complicado que entra en una cuestión que es muy problemática, que es el momento en el que las sociedades, al menos las occidentales, desgajaron la sexualidad de la procreación. Hasta muy avanzada la historia, hasta mediados del siglo XIX, en este país, como en cualquier otro país europeo, las personas podían consentir relaciones sexuales a partir del momento de la pubertad. Tanto es así que incluso avanzado el siglo XX, yo miren, hasta hice una microinvestigación para esta charla, yo incluso acudí a las estadísticas del siglo XIX, de edad de matrimonio incluso. Imagínense, cosas viciosas de profesores de universidad que nos ponemos obsesionados con encontrar el dato
Miren, en 1960, que algunos de los presentes estarían vivos, en 1960, que es anteayer, como quien dice, el 7% de las personas casadas en España tenían menos de 18 años. Y había en 1910 el 20% de los menores de 18 años estaban casados. Estaban casados significa mantener relaciones sexuales. Es una especie de metodología. Hasta muy avanzado el siglo XX a nadie se le ocurrió poner una edad de consentimiento. Es que les digo más. El Código Penal franquista, por supuesto, no es una exaltación del franquismo ni mucho menos. El Código Penal franquista, que ustedes podrían pensar, pues será muy duro con esta obsesión, esta fijación que tenía el franquismo con... Es que eran 12 años. Pues que cuando yo estudié el Código Penal, allá a mediados de los 90, así ya me calculan la edad, allá a mediados de los 90, cuando yo estudié el Código Penal, es que eran 12 años. Y no tenían nada de sorprendente. Yo cuando me dijeron que eran 12 años no me resultaba absolutamente nada de sorprendente que fuesen 12 años. Sí que era una edad muy baja respecto a otras partes de Europa, lo era. Y el legislador lo que hizo en una de estas cosas muy españolas fue, si tenemos 13 y es muy poco, lo vamos a subir a 16, que es de las más altas. Estas cosas, ya saben, si tenemos que subir, lo vamos a subir, no va a haber nadie que tenga más alta que nosotros. Bien. ¿Qué sucede si subimos la edad de consentimiento de relaciones sexuales a los 16 años? Sucede una cosa extremadamente perversa, que es, si dos personas de 14 años mantienen relaciones sexuales entre sí, técnicamente, las dos cometen un abuso sexual el uno frente al otro. Porque la ley dice que no pueden tener relaciones sexuales. Para evitar esta distorsión, el Código prevé una cláusula que dice, yo se la leo, es una cláusula que está hecha terriblemente mal. Dice, el consentimiento libre del menor de 16 años excluirá la responsabilidad penal por los delitos de este capítulo, que son delitos de abuso, cuando el autor sea una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o de madurez. Esto es lo que se llama, en derecho comparados, lo que se llama siempre la excepción de Romeo y Julieta. Julieta tenía 13 años. Luego nos hemos acostumbrado a ver Romeo y Julieta con Laurence Olivier, con su barba y todo. No, Romeo y Julieta tenían 14 Romeo, 13 Julieta. Y no era una obra en absoluto escandalosa en la época de Shakespeare, ni mucho menos, imagínense. 13 años eran púberes, imagínense ustedes qué problema había, ningún problema. Estas cláusulas lo que establecen es, la edad es 16, por debajo de 16, solo si es entre ellos. La idea básica es, lo que no puede saber un adulto. Entre ellos es normal, pues que con 14, 15 años, con 13, bueno, pues ya saben ustedes que esto de la llegada un poco a la actividad sexual, pues va un poco por personas, por culturas, en fin, es una cuestión bastante compleja. Entonces la idea era, por encima de 16 que hagan lo que quieran, por debajo de 16 solo si es entre ellos. El caso es que está expresada muy mal. No está expresada muy mal porque sean, en fin, burros. Está expresada muy mal y yo creo que está expresada mal a propósito. Porque lo que dice la cláusula, le repito, es el consentimiento hace que no haya delito. Si son dos personas similares por grado de edad y de desarrollo o madurez. Y ahí, miren, tenemos tantos problemas que les voy a bloquear, les voy a bombardear con problemas. Primero, ¿qué es edad próxima? ¿Un año? ¿2? 3, 4, 5, 15 y 18, 15 y 19. Si es mayor de edad no vale, porque no dice un adulto, vale cualquiera. 15 y 18 son próximos. 14 y 11, 14 y 12, 14 y 17, porque tampoco dice que haya una edad por abajo, ¿eh? Por eso tampoco lo dice. En la regulación anterior, por eso les digo que las reformas en las leyes hay que hacerlas con cuidado y el legislador no las hace con cuidado. Digo más. Yo como director de un proyecto de investigación sobre abusos sexuales, nosotros hicimos con, no sé cómo denominarlo, sabiendo que estábamos perdidos, hicimos un estudio y un dictamen para el gobierno, bueno, para el Congreso de los Diputados, sobre qué nos parecía la reforma. Dijimos que la reforma nos parecía un despropósito y nos dijeron que, bueno, gracias por sus servicios, que además no eran remunerados, gracias por sus servicios y ya sí tal. Y la dejaron tal cual estaba.
Es que la regulación anterior eran 13 años, pero eran 13 años para